Buenos días. Mi grupo está conformado por Javier Arnedo Gil, María José Cadena y mi persona Hermesian Martínez Rojas. Le vamos a hablar sobre el positivismo según Auguste Comte y la dialéctica según Marx. El positivismo según Comte surgió a mediados del siglo XIX. Quien habla primero sobre el positivismo es el filósofo Simon Saint-Simon, precursor de la filosofía social. No obstante, el sociólogo y filósofo francés Auguste Comte, que nació en 1798 y falleció en 1857. Primero demos una breve definición a lo que es el positivismo. El positivismo es una corriente filosófica que afirma que todo el conocimiento deriva de alguna manera de la experiencia, la cual se puede respaldar por medio de métodos científicos. Por tanto, rechaza cualquier conocimiento previo a la experiencia. Se llama positivismo porque el conocimiento debe ser demostrado en positivo para poder decir que algo existe, pero no puede al contrario demostrar algo que no existe. Por ejemplo, si una persona quiere demostrar que una teoría existe, tiene que buscar los medios y evidencias para demostrar que eso sí existe. Pero ¿cómo va a demostrar que una teoría no existe? O sea, es algo ilógico. Entonces, la razón es lo más importante porque nos permite generar un pensamiento inductivo. ¿Qué es inductivo? Es el que en base a la evidencia saca unas conclusiones probabilísticas que lo deriva después. Según Comte, el método positivo es la fuerza capaz de realizar la unidad espiritual entre los hombres para la felicidad de la sociedad. Depende tanto de un desarrollo general de la razón iluminada por la ciencia, como el establecimiento de una creencia política que estudie los hechos sociales. Pero como la idea científica no son de verdad común, pero como las ideas científicas no son la verdad común, es natural que surjan conflictos en la sociedad, ya que la sociedad maneja unos pensamientos diferentes, todos no son iguales. Entonces él reemplaza la educación teológica y metafísica por una educación exclusivamente positiva y planteó su imposición por la fuerza desde el Estado. El del ser principio de la unidad de la sociedad. La verdadera unidad está pues constituida por la religión de la humanidad. Comte rechaza toda concepción de la religión característica de los estados teológicos y metafísicos, como el panteísmo y el teísmo. Ni Dios ni la naturaleza pueden ser objeto de culto religioso. Solo queda entonces la humanidad concebida como un todo que, bajo el nombre del gran ser, Comte la propone en su etapa final como objeto de culto en la nueva religión positiva. Entonces, acá en el momento que decimos sobre el gran ser, comprende todos los hombres del pasado, del presente y del futuro que han contribuido sobre el progreso y la felicidad del género humano. Buenos días, mi nombre es María José Cadena y yo les voy a explicar sobre las fases fundamentales del positivismo en la historia. Primero tenemos la fase mágica, que esta es la infancia de la humanidad, donde la gente le da explicaciones mágicas a los fenómenos. Como por ejemplo, si caía un rayo era porque Zeus estaba enojado, y si el mar estaba inquieto era porque Neptuno tenía una cuenta por saldar. Bueno, también tenemos la fase filosófica, que el hombre abandona a los dioses y comienza a buscar explicaciones a los eventos. La filosofía llega para dar forma racional y darle forma al universo.
Bueno, por último tenemos a la fase científica. La científica es donde abandona lo que es la mágica, la filosófica, porque busca ideas absolutas, nuevas ideas absolutas. Y se comienzan a estudiar las leyes que rigen a los fenómenos, el conocimiento científico y la matemática, que esto protagoniza una nueva era del saber. Gracias. Bueno, tenemos las características del positivismo. La corriente filosófica denomina positivismo que rechaza las nociones a priori y los conceptos o creencias de tipo universal que no hayan sido comprobadas. El positivismo se basa en los hechos empíricos, son los que fundamentan el conocimiento. Promueve como válido el conocimiento de carácter científico respaldado por el método científico. El método científico debe ser aplicado tanto a la investigación científica como humanística. El conocimiento que se obtiene del positivismo debe ser objetivo. Las pruebas documentadas son las más importantes, no son interpretaciones. Muchas gracias. Para concluir, el positivismo es la concepción del pensamiento científico como manera de buscar la verdad y filosófico como posición epistemológica que considera como elementos del conocimiento la observación y la experimentación. En la investigación que del positivismo hemos realizado, vemos al fundador del mismo en la ciencia moderna, Augusto Comte. De Comte tratamos la manera en que constituyó el modelo. Su objetivo fue crear una ciencia alejada de posiciones poco científicas, poniéndolas por base para que la sociedad elevara su nivel de bienestar. Para lo anterior, Comte tuvo que analizar la ciencia de su tiempo y determinar los elementos que consideraba que generaban un conocimiento científico. Comte decía que el conocimiento positivo es el verdadero, pero insistía en que es relativo, porque conocemos el universo como se nos aparece. El conocimiento positivo es el conocimiento de nuestro mundo, el mundo tal como se nos aparece. No es algo fijo y determinado y de una vez por todas. Bueno, ahora hablaremos sobre la dialéctica según Marx. La dialéctica intenta descubrir la verdad mediante las confrontaciones de argumentos contrarios entre sí. La dialéctica es el arte de persuadir, debatir y razonar ideas diferentes. En un discurso, la dialéctica consiste en presentar una idea principal o concepto, denominada tesis, en cual le contraponemos diferentes argumentos e ideas, conocidas como antítesis. Ahora bien, para la oposición de ideas surge la síntesis, que se presenta como una nueva manera de comprender el tema. Marx se basó en la dialéctica de Hegel, importante filósofo alemán y máximo representante del idealismo, de quien retomó sus postulados para el estudio del mundo material existente. Para Marx, las relaciones existentes debían de ser recíprocas y se debían valorar las influencias sociales que pudieron existir. Marx defendía que los valores sociales no se separan de los hechos sociales, de lo contrario se traduce como inhumano. Tanto los hechos como los valores siempre están relacionados y entrelazados, como los fenómenos sociales del mundo natural. Sin embargo, el estudio de Marx es más complejo de lo que se supone. Cuestiona no solo a los hechos, sino también a la capacidad que posee el ser humano, el cual depende del entorno en el que se encuentre. Argumentaba que la interacción entre las personas es necesaria, así como la producción de objetos que ayuden a la supervivencia de la misma. Mi nombre es María José Cadena. Hablar sobre las características del método de dialéctica de marxista. El método dialéctico considera la naturaleza como un todo único relacionado, donde los objetivos fenómenos dependen unos de otros y se consideran recíprocamente
todo se encuentra relacionado y en interacción. Tal es la afirmación de la dialéctica. Una segunda característica es que el método dialéctico considera la naturaleza en estado perspectivo, o sea, cambio y renovación, donde siempre algo nace y se desarrolla y algo se destruye, termina su ciclo. Todo está en movimiento y mutación, enseña la dialéctica. Una tercera característica es que es esencial del método dialéctico, es que considera los fenómenos históricos y sociales en continuo movimiento. La dialéctica considera el desarrollo de la naturaleza como un proceso en el que, por resultado de la acumulación de imperceptibles y graduales cambios cuantitativos, se efectúa la transición, saltos a los cambios radicales cualitativos. Otra de las características que la dialéctica parte de que son inherentes a los objetos y fenómenos de la naturaleza. Contradicciones internas, que todo tiene su lado positivo y negativo. La dialéctica marxista nos enseña cómo abordar los fenómenos de la sociedad y de la naturaleza. Es un método científico de estudio y conocimiento del mundo y sirve también como guía para la acción. Una de las más importantes exigencias del método dialéctico marxista es la verificación de todas las verdades que se lograron en la práctica. Bueno, ya para concluir, en mi grupo concluimos que la dialéctica es un proceso de conocimiento, de diferencias de conocimientos. Es también un proceso que se lleva para realizar o llegar a una verdad, pero para llegar a esa verdad necesitamos pruebas, y esas pruebas las vamos realizando en el proceso que llevamos. Por ejemplo, cuando hablamos de la tesis, de la antetesis y de la síntesis, entonces esos son un proceso que cada proceso de esos lleva como diferentes pensamientos en ese mundo, ¿sí me entienden? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la tesis, entonces alguien plantea una idea, pero viene otra persona y le parece que esa idea no está complementada y la complementa, ¿sí me entienden? Entonces hay siempre diferentes mundos de pensamientos. Entonces concluimos que la dialéctica es muy importante en nuestra sociedad, ya que todos no abordamos siempre el mismo pensamiento, sino que siempre hay algo que se contrapone a ese pensamiento y decide reformar con un pensamiento más complementario. Gracias.